Hola amigos, bienvenidos a Vuelta de Rosca. Hoy, Argentina, otra vez en crisis. Como crisis económica, se entiende a la fase más depresiva de la evolución de un proceso económico recesivo. Básicamente es el peor momento de un mal momento. Las crisis económicas existieron siempre en la historia de la humanidad, aunque hay determinados países, como el nuestro, que suelen tenerlas más seguido. Rodrigazo, el crack bancario del 80, la hiper del 2001. He decretado el estado de sitio. En fin, la Argentina ha tenido a lo largo de su historia varias crisis económicas y quizás las más importantes se han concentrado en las últimas 4 décadas. Hoy está pasando de nuevo. Y cuando pensamos que se habían despejado todas las dudas sobre nuestra capacidad de cruzar al otro lado del río, pasaron cosas que volvieron a sembrar dudas. Según el gobierno de Mauricio Macri y los grandes medios de comunicación, se debe a la lira turca, al estancamiento de Brasil, la sequía, la tasa de interés internacional, el último tuit de Donald Trump, la herencia recibida y unas fotocopias que hablan de la corrupción. Sí sabemos que esto algún impacto va a tener. Pero, ¿qué del programa económico que aplicó el gobierno desde su comienzo? ¿Qué más sucedió para que nuestro país esté nuevamente al borde del abismo? El primer anuncio económico del gobierno, a una semana de asumir, exhibía ya la orientación de su política económica. El 16 de diciembre de 2015, mientras se anunciaba con bombos y platillos el fin del cepo, se producía en realidad la primera devaluación del peso en la era Macri, 40%. ¿Cuánto va a costar mañana el dólar? Ojalá lo supiéramos, ¿no? Bueno, pero usted mencionó un precio aproximado de 14 pesos y 20 y pico, ¿no? Si yo no escuché mal. Y al mismo tiempo, sin siquiera anunciarlo, se modificaba la normativa del Banco Central para desregular por completo la entrada y salida de capitales especulativos. Golondrina. Pese al bombardeo de los medios, a las maniobras de distracción y a las opiniones de los expertos, los precios ya se ajustaron 30-40% en un mes. Me parece que no debía impactar demasiado. Es imposible no advertir que se trata, en realidad, de un programa de neto corte neoliberal, inspirado en el llamado Consenso de Washington. El Consenso de Washington estaba formado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por el Tesoro de los Estados Unidos, las 3 instituciones con sede en esa ciudad. Las medidas que proponen son disciplina fiscal, reordenamiento de las prioridades del gasto público, reforma tributaria, liberalización de las tasas de interés, tipo de cambio liberado, liberalización del comercio, liberalización de la inversión extranjera, privatización, desregulación y derechos de propiedad. Es decir, ajuste fiscal, reducción salarial, rebajas impositivas para los sectores concentrados, apertura importadora, dolarización de las tarifas, tasa de interés elevada, endeudamiento externo y desregularización financiera. Por el otro, los trabajadores auxiliares, trabajadores porteros, que están viviendo un conflicto muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, han sufrido recortes muy altos de sus sueldos, e incluso está el caso de una portera de Mar del Plata que murió luego de conocer que tenía solo 40 pesos para cobrar en este mes. ¿Qué opina de estos 2 casos relacionados con el mundo del trabajo? Gracias. El segundo no estoy en el tema, es un tema de la provincia de Buenos Aires, decís vos, el de auxiliar de portería. Auxiliar de portería de escuelas estatales. Te lo debo porque no estoy en el tema. Ya en noviembre de 2016, Roberto Labaña sostuvo que este modelo era el mismo de los militares y el de los 90. Para ocultar los defectos de la política económica. Esta es una política económica de bajar salarios, bajar jubilaciones, tomar deuda externa de manera que empieza a ser descontrolada. O sea que si Cambiemos no siguiera en el 2019, ¿se está generando otra bomba bajo la mesa? Sí, claro, siguiera o no siguiera. Por eso te estoy porque preguntando. aún si siguiera, se va a encontrar con una realidad cada vez más compleja. El problema es que las políticas neoliberales en países periféricos como el nuestro conducen fatalmente a la desindustrialización, a la exclusión social y al sobreendeudamiento. Hay muchos problemas que se han profundizado. Pienso en la pobreza, pienso en lo que es la falta de trabajo, la pérdida de laburo. Mirá, caso por caso, digamos, está claro que estamos viviendo una recesión. Para la producción nacional es un cóctel fatal. La política de baja salarial y el ajuste fiscal reducen la demanda interna y por tanto la facturación y las ventas. La inversión parece que no terminó de ser nunca un motor para el crecimiento y el consumo se dejó un poco de lado y el consumo es lo que no arranca.
¿Cuál fue la razón para apostar a la inversión y no al consumo, y si eso no fue un error? ¿Y cómo apostás al consumo? ¿Cómo se hace para que crezca el consumo? Porque digo, el consumo sigue cayendo aunque estamos terminando el año. ¿Y cómo haces para que el consumo aumente? ¿Volvés a imprimir billetes y volvés a aumentar la inflación? ¿No hay ninguna respuesta para cómo incrementar el consumo? Los tarifazos elevan los costos y una alta tasa de interés encarece el crédito hasta hacerlo inaccesible. De este modo los ingresos bajan, los costos aumentan y las ganancias... No sé. Por otro lado, la masiva entrada de productos importados le quita mercado a la producción nacional. Una situación realmente crítica. Hablamos de la firma Adidas, una de las principales firmas alemanas en el país, que ha comenzado a reemplazar lo que eran sus productos de fabricación nacional por productos importados. Respecto a la pesada herencia, balance de la herencia fiscal recibida. Nada de lo que pasaba en 2015 obligaba al gobierno de Macri a abrir indiscriminadamente las importaciones. De ese momento que teníamos 13.766 fuentes de empleo directa a la industria electrónica, la apertura de importaciones hoy nos ponen 10.160, 26% menos. Hoy heredamos una situación que nos genera una enorme dependencia. O habilitar una puerta giratoria con enorme rentabilidad para los capitales especulativos. Tampoco darle un permiso a los exportadores para liquidar sus divisas hasta 10 años después de la exportación. Por otro lado, otro problema de este plan económico fue el momento de implementación. En los 90, el mercado mundial experimentaba una etapa de auge del libre comercio. Además, al menos durante un tiempo, abundaron los capitales dispuestos a colocarse en países emergentes. No por eso el neoliberalismo fue exitoso o adecuado para el país, pero, al menos durante un tiempo, se sostuvo esa apariencia. En las actuales circunstancias de economía mundial, en cambio, las decisiones de Macri están indiscutiblemente fuera de época. Se intenta con desesperación alcanzar acuerdos de libre comercio cuando los países centrales adoptan políticas claramente proteccionistas, y se buscan inversiones financieras cuando el flujo de capitales se dirigen hacia los países centrales y no a la periferia. Durante 2016, los primeros efectos de las políticas neoliberales se hicieron sentir con crudeza. La economía se contrajo un 2,3%, la inflación alcanzó un 41%, el salario real cayó 7,2% y las jubilaciones 6,6%. Pero 2017 era un año de elecciones y Macri necesitaba a toda costa ganarlas. Por eso, el gobierno resolvió utilizar anabólicos para reanimar la economía. Porque veníamos en un avión que iba a estrellar y tuvimos que remontar vuelo. Se aplicaron 4 medidas encaminadas a impulsar transitoriamente la demanda. 1. Se suspendió el cronograma de tarifazos, incluyendo las naftas y hasta el fútbol para todos. Futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. 2. Se pusieron en marcha numerosas obras superficiales. 3. Se repartieron 5 millones de créditos a jubilados y beneficiarios de AUH. Y 4. Se instrumentó la cláusula gatillo en paritaria. En total el aumento es del 20% y tiene 2 cláusulas gatillo, en octubre y enero, para verificar si la evolución de la inflación se compadece con el aumento otorgado. De esta manera, la demanda se reavivó levemente, impulsando la actividad económica y produciendo un alivio durante algunos meses. La inversión está aumentando y por eso hace 9 meses que crece el empleo en la Argentina. 9 meses consecutivos de crecimiento del empleo en la Argentina. O sea, vos estás tranquilo, vos la ves bien a futuro. No, por supuesto. El país va a salir adelante, ya está saliendo adelante. Ya salimos de la recesión que dijimos vamos a salir, ya estamos bajando la inflación, dijimos íbamos a bajar, ya estamos generando más inversión, más obra pública que nunca. Sin embargo, la misma noche post-escrutinio, se anunció el aumento de las naftas y se cancelaron todas las medidas expansivas. ¿No? ¿Cómo va a impactar este aumento del combustible hoy en los precios mañana? Ya con un bolsillo que está muy flaco. Demasiado flaco, estamos hablando de 10% promedio. A los pocos días, Macri reunió a los gobernadores, empresarios, opositores y sindicalistas y anunció un paquete de reformas fiscal, laboral y previsional. Creo en la necesidad de pensar una agenda de reforma permanente, lo que yo llamé reformismo permanente. Se instaló que el resultado de la elección fue un cheque en blanco.
Sin embargo, la reacción de la sociedad no fue la esperada. La reforma laboral debió suspenderse y la reforma previsional, que resultó siendo una reducción de las jubilaciones, terminó en un masivo cacerolazo violentamente reprimido. Que le asigna la responsabilidad al propio trabajador. Fue informalizada por las patronales. Fue informalizada y negreada en el mismo contexto que ellos decían: bajar aportes patronales, reducir los aportes fiscales de las empresas en función de creación de empleo de calidad. No crearon empleo de calidad. Mientras tanto, la situación financiera del país se iba volviendo cada vez más precaria e inestable. La política de tasas de interés elevada y libre entrada y salida de capitales tuvo como resultado la conocida bicicleta financiera. El balance cambiario en 2015, en 2016 y en 2017, los últimos 3 años, ¿cuántos dólares ingresaron en rojo en términos de inversión financiera, lo que se llama dólares en cartera, inversión en cartera, y en azul lo que se llama la inversión productiva? Hay muchos indicios de que va a subir la tasa de interés en Estados Unidos, entonces los dólares, que vienen esa flecha que vos mencionás de la timba financiera, se pueden ir en cualquier momento. Los capitales especulativos ingresan al país para lucrar con esa rentabilidad extraordinaria y luego recogen sus ganancias y se retiran. Una vez que comienza el proceso, el Estado se convierte en rehén del mecanismo. Debe contraer cada vez más deuda para sostener la salida de capitales y debe mantener la tasa elevada para evitar la fuga masiva. ¿A vos te preocupa que estemos tomando deuda como tomamos? Sí, claramente. ¿Por qué, Javier? Porque Argentina está en lo que se denomina en un sendero no sostenible. Argentina, para poder repagar la deuda que tiene hoy, de 52% del PBI, necesitaría tener un superávit primario de 2 puntos del PBI. Tenemos un déficit de 4. ¿Sabés cómo se llama eso? Piña. Si vos seguís con una fuga de dólares, de 2.000, 3.000 millones de dólares, para atesorar todos los meses, no te alcanzan los dólares del FMI. Y si no te alcanzan los dólares del FMI, y el gobierno va a tener que acelerar que el dólar siga subiendo. El endeudamiento externo no es provocado por el déficit fiscal, sino por la necesidad creciente de dólares, lo que a su vez obliga al Estado a endeudarse cada vez más y más. Con el sobreendeudamiento de la apertura, la economía queda expuesta a una descomunal fragilidad externa. Primero la suba del dólar, hoy tocó 20,05 y terminó bajando. Está más atento a lo que pasa en Wall Street que lo que está pasando acá en Argentina, ¿no? Hay una sensación de que si sigue el ajuste en Wall Street, probablemente se demore la suba de tasa de la Fed y por lo tanto afloje la presión sobre el dólar en la Argentina. Ahora, esto de la tasa de interés, Nico, ¿tenés la nota de hoy de Marina del Poyeto? Es interesante. Esto de la suba de tasa de interés de Estados Unidos, hay muchos que dicen nos queda lejos, pero hoy Marina del Poyeto dijo que nos puede hacer cortar el chorro. Mira, ahí lo tenés. A partir de diciembre de 2017, la agenda de reformas estaba atascada. La actividad económica comenzaba a resentirse nuevamente, ya sin el impulso de las medidas electorales. El ministro de Finanzas viajó entonces a Nueva York para conseguir el financiamiento necesario para el año, 30.000 millones de dólares, y se enteró ahí de que el crédito para Argentina estaba agotado. Al mismo tiempo, el déficit comercial había alcanzado en 2017 el récord de 8.500 millones de dólares. Finalmente, en abril se desencadenó la corrida cambiaria. En los siguientes 2 meses, el dólar pasó de 20 a 28 pesos. Digamos que podemos reportar, más allá, por supuesto, de las casas de cambio, entidades financieras privadas, estaba en 28 pesos con 50 centavos. Ya cuando empezamos a hablar con Carla Revillo a cargo del móvil, nos dijo que estaba 28 con 60 el Banco Nación, y ahora la cotización del dólar, también Banco Nación, se encuentra ubicado en 28 pesos con 80 centavos. Sin fuentes privadas de financiamiento y luego de fuertes pérdidas de reservas, el 8 de mayo, Macri anunció el acuerdo más grande de la historia con el FMI. Durante los 2 primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable, pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que le damos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Ese acuerdo implicaba un durísimo ajuste fiscal para el 2019.
cercano a los 300.000 millones de pesos, a cambio de la promesa de que con esto los mercados volverían a confiar en la Argentina para seguir financiando al país. Sin embargo, eso no ocurrió. La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados. Y el primer tramo del crédito del FMI solo sirvió para financiar la fuga de capitales. Por ejemplo, el dato de la fuga de capitales, que hoy también está dando vuelta y que se conoció. En lo que lleva este gobierno de gestión, ¿sabes cuánto hay de formación de activos externos? Te digo el número exacto. Mirá, el número exacto son 50.799 millones de dólares. ¿A qué se parece? A las reservas que tiene... Al préstamo. Al préstamo del FMI. ¿Saben cuánto va en el año? Nos vino a tomar examen. ¿Saben cuánto va en el año? Nos vino a tomar examen. ¿Cuánto va en el año? 16.676. ¿A qué se parece? A los 15.000 al adelanto. Es decir, una vez más. Entonces se va por una ventanilla y se te dan por la otra. Se repite lo que ya pasó en los 90, que está explicado muy bien en el libro de Basualdo, de cómo el endeudamiento externo ha estado, en la época de la dictadura y demás, siempre ha sido una herramienta de financiación de la fuga. Ahora, mientras el gobierno necesita imperativamente que el Fondo Monetario Internacional adelante el resto del capital, las condiciones sociales se agravan y todo demuestra que el programa económico de Macri es un rotundo fracaso que llevó a la Argentina a una nueva crisis.